focal, compresión y trombosis. Esta es la forma en que se ve y en la que se observa la endocarditis que puede ocurrir en las válvulas quirúrgicas. Los factores predisponentes son más que todo el paciente, el tiempo de diagnóstico, diabetes, enfermedad renal crónica y la infección bacteriana urinaria recurrente. Esto es tan correcto como tanto las válvulas quirúrgicas como las transcatéteres. Se deben considerar otros factores que contribuyen al desarrollo de la endocarditis infecciosa, como el posicionamiento subóptimo, el cual que significa más que todo muy bajo, la cual puede alterar la válvula anterior de la válvula mitral y te ocurre endocarditis en una válvula en válvula o una válvula transcatéter y además en la válvula mitral del tiempo. Ahora vamos que las causas por las cuales se dañan las válvulas correctamente. El mismatch del paciente, como mostró Fericora en válvula, el mal posicionamiento. La trombosis, que es típica y es decepcionante y escurridiza, es conciliada. Ya hemos experimentado 3 o 4 casos en que nadie tenía una sospecha, ni siquiera el que hace el ecocardiograma, de que era una trombosis valvular. Todo el mundo se va a decir que es una válvula degenerada, pero en realidad, y al poco tiempo, mira, esta válvula se dañó a tal momento, 6 meses la pusimos y los gradientes crecieron de 10 a 40. Siempre hay que pensar, siempre que es la más maligna de todas, trombosis valvular. Cuando uno quiere ver el cuadro clínico, lo ve como una oclusión coronaria aguda, básicamente por embolización. Calcificación y pan. Estos son los, como el límite, el que uno puede tolerar después de haber implantado una válvula. El gradiente medio no puede ser mayor de 20 milímetros y el orificio valvular efectivo no puede ser menor de 1. Y ahí la calificación es como moderada. Como mencioné hoy, lo mencioné con la doctora Moscoso y los ecocardiografistas, siempre hay que tener una medida y dónde colocar el transductor del ecocardiógrafo para medir los orificios y las velocidades en las válvulas bioprotésicas. Especialmente en las válvulas autoexpandibles, uno no puede estar midiendo de aquí hasta el tracto de salida de la aorta, sino que hay que medir dentro de la válvula transgradiente, porque la válvula funciona unos 12, 15 milímetros por encima del anillo valvular. Esta es la posición adecuada que hay que tener el catéter, o si no, obtiene subrepticiamente obtiene medidas mayores. La otra causa es mismatch. Les digo, no he almorzado todavía, no. Pero ya tienen la idea de que la válvula es muy pequeña para el volumen, para el área corporal del paciente, el área efectiva. Hay moderado, hay leve, moderado y severo. Esto lo conocen ustedes muy bien. Y la mortalidad se eleva casi 3%, tres veces más en los pacientes que tienen un mismatch severo. Estas son las medidas ecocardiográficas que hay que tener en cuenta. Los pacientes de la velocidad pico, gradiente medio, mayor de 20, Doppler de 0.30, orificio efectivo menos de 1 y tiempo de aceleración de 0.37. El otro caso, y como les digo, el más interesante y difícil de diagnosticar, es la trombosis. Los factores predisponentes son condiciones, la estructura metálica, la expansión incompleta. Son muy importante, por eso uno siempre con las válvulas expandibles, que son las que menos se expanden naturalmente, hay que postdilatarlas. Yo aconsejo siempre hacer una angiografía rotacional después de implantar la válvula y ver el sitio, y ver las compresiones que existen en la válvula después de posicionamiento incompleto y cuando las valvas nativas que sobresalen de la falda de la válvula. Generalmente las valvas nativas que sobresalen sobre la falda, eso se llama stent creeping, y es que los postes de la válvula se encogen y se obstruyen el tracto de salida, cada latido cardíaco. Por ese motivo es que se daña la válvula rápidamente.
Esta es la imagen, las trombosis valvulares. Y voy a contar este caso porque ya lo conté en un congreso, recuerdo que fue en París hace 5 o 6 años, una señora de 68 años con una estenosis aórtica severa en clase funcional 3, no tenía enfermedad coronaria, tenía un enfisema severo, hiperlipidemia y estaba con falla renal crónica. Tenía anemia además, el paciente. Estas son las medidas de la paciente, fracción de eyección 65, área valvular de punto 4, etcétera, etcétera. Pueden ver que es un gradiente alto. Se le implanta una válvula Colval con un buen resultado angiográfico, pero el curso que tiene el paciente es difícil. El gradiente le fue aumentando, la velocidad pica le fue aumentando, el área valvular fue reduciéndose, la anemia incluso se profundizó, requirió transfusiones y después de hacerle un eco transtorácico encontraron los gradientes muy aumentados, tanto que aquí están los valores de los gradientes a través del tiempo. Al mes ya había el gradiente pico ascendido a 43 y a los 6 meses ya estaba en 50. Tiempo, el clásico, donde se presenta la trombosis valvular. Pero no se pensó en ese tiempo. Se le midió el gradiente, otra vez se llevó al laboratorio, pensaron que la válvula se había dañado. ¿Y qué se hizo ahí? A pesar de que se ven cambios estructurales en la válvula y una insuficiencia, se pensó en panus, una degeneración espontánea y la formación de trombos. Se pensó en todo menos el último. El eco transesofágico mostraba engrosamiento nodular de la válvula. ¿Qué se optó? Se optó por colocar una segunda válvula sobre una patología valvular que van a ver cuál fue, lo cual fue lo menos indicado de esta persona. Los gradientes se redujo, obviamente. A los 3 días salió de la clínica, pero nuevamente se puso mal. Se fue bien, 3 semanas después se fue a, como dicen en la costa, a rumbear, se fue a paseo, etcétera. Bebió la noche y eso fue su última noche. ¿Ya? Y cuando ya falleció súbitamente, un arresto, ¿sí? La autopsia dedicada. Tuvimos la suerte que la autopsia se la enviamos a la doctora Renú Birmani. Y esta es la publicación que se hizo con Eduardo en 2015. Esta es la trombosis sobre la superficie aórtica de la válvula. Esta es una entidad bastante frecuente y la gente lo confunde mucho. Por eso recalco en ella. Las otras las puedes ver muy bien con eco, las puedes ver con otras cosas. Pero aquí hay que hacerle multicorte al paciente. Es perentorio el multicorte de estos pacientes para ver el grado de trombosis en la superficie aórtica, no en la superficie del tracto de salida, la aórtica que tiene este paciente. Obviamente embolizada coronaria y se muestra una disfunción de la válvula debido a formación de trombos en el lado aórtico de las cúspides. Las claves para el diagnóstico: evidencia ecocardiográfica, la evidencia, el aumento del grosor de las cúspides y la inmovilidad, sobre todo la ausencia del cierre adecuado de esta válvula. Por eso también produce insuficiencia. Después aparecieron todos los clínicos en New England y se sabe que no solamente ocurre en las válvulas percutáneas, sino también en las Carpentier, las curvas, la pórtico, sobre todo en esta válvula que es anular, completamente anular. Entonces, la incidencia reportada de la trombosis valvular es de 1, más o menos de 1 a 0.7%, para el CORVAB es 0.41%. El tiempo medio de diagnóstico es 180 días. La mayor parte de los pacientes no tuvieron evidencia clínica o ecocardiográfica de disfunción de la válvula y el diagnóstico fue establecido por multicorte que tiene que hacer. Bueno, lo otro es sobre el tratamiento de esto, y se sabe que la mayor parte de los pacientes no tenían anticoagulantes orales y por eso desarrollaron. Tenían dificultad en el tratamiento de agregación plaquetaria, ¿sí?
y había dificultad para hacer óptima combinación con indicaciones de anticoagulantes orales. Y aquí viene ya la gente preocupada en esa época. Me acuerdo yo que estábamos en 2013, 2014, hablando, no sé si está Ignacio por aquí, en un Solasi, en el Hotel Hilton, en el hall del Hotel Hilton, donde la gente habla las mejores cosas. A veces son mejores las conferencias allá afuera, son mejores las conferencias, con el doctor Rodes Cabó, y con quien habíamos hecho estudios antes. Y pregunta Antonio, ¿y qué miramos ahora? ¿Qué investigamos? No, pues vamos a ver cuánto duran las válvulas y vamos a investigar sobre la durabilidad de las válvulas. Este fue el estudio, posiblemente el estudio más grande, más hecho. Al hablar eso, el doctor Cabón no esperó. Al año tenía 1.500 pacientes reclutados de distintas válvulas. 1.500 pacientes reclutados con vía transfemoral, etcétera. Edwards, Goldberg, las otras eran Pórtigo. Me acuerdo que en esa época había clínicamente de otras válvulas que ya están desaparecidas, el mercado de Geiger, otra válvula percutánea autoexpandible de Edwards. No recuerdo el nombre en ese momento, pero ustedes la han visto, la recuerdan seguramente. Y aquí se sacó a conclusión lo que todavía persiste como el concepto más importante de degeneración valvular. ¿Qué pasa? Los pacientes que no reciben anticoagulación, los pacientes que se les hace valve en valve, válvulas que se implantan menores de 23 milímetros, tanto quirúrgicas como percutáneas, y mayor índice corporal, como mostramos al hombre que estaba saboreando la hamburguesa. Esos son los factores y yo creo que eso persiste aún. No hay discusión sobre eso. Esta es la manera como crecen los gradientes a través del tiempo, en 4 años. Y aquí está el área corporal, válvula en válvula, válvula menor de 23 y sin anticoagulación al dar salida al paciente. Estos son factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a despachar a un paciente después de no poder implantarle sino una válvula pequeña, tanto con los cirujanos como con nosotros. Este es otro paciente ya un poco más reciente, 71 años, con estos factores de riesgo, con intervenciones cardíacas previas, implante de válvula aórtica en 2010. Aquí está implantada esta válvula. Esta es la historia de la coronografía en el 2015. La válvula que se implantó, eso es obviamente una Corval. Se ve claramente la insuficiencia y el engrosamiento de las cúspides de la válvula. Este es el multicorte, está multicorte con un gradiente máximo de 90, no digo más, ahí está todo lo que tuvo degenerativo del paciente. Se implantó una válvula nueva, ya que llamaban entonces Evolut Pro, sin expansión adecuada, como pueden ver ustedes, aquí hay una doble sombra, como cuando hay un stent que no se ha expandido. Y después de un balón generoso 28, pudo obtenerse una insuficiencia pequeña y una debilidad del paciente todavía sobrevive a pesar de los procedimientos. Lo otro es que hay que estudiar las situaciones de migración valvular y la forma clínica de presentación de los choques cardiogénicos. Por ejemplo, este paciente que se le implantó una Edwards y la válvula migró tranquilamente al ventrículo izquierdo, posiblemente por la forma del tracto de salida. Este fue el estudio clínico antes. De la formación de la válvula y el gradiente que tiene. Y después se implantó una válvula percutánea con buen resultado, con muy buen resultado en. Sin embargo, el
la forma tan baja que pasó la válvula, ¿sí? Atacó la válvula anterior de la mitral y está produciendo una insuficiencia vital severa. Esta es la otra, ¿por qué? Porque la válvula migró directamente al ventrículo. ¿Qué hubo que hacer con este paciente? Agarrar por los poros y alar. Afortunadamente esto fue satisfactorio y esa es la forma de migrar casi siempre que hacen los pacientes con la insuficiencia aórtica. Aquí se observa que ya el pulso aumentado se dio y ya la válvula está a 6-8 milímetros con un buen resultado y buena evolución clínica del paciente. Por último, lo que se puede ver, lo que se observa, este paciente de 69 años que llegó a un hospital de Panamá en una taquicardia ventricular. Y esta es la imagen radiológica durante el cateterismo, que se puede observar una válvula bailando en el ventrículo, la cual había migrado, pero no solamente migrado, se había deformado. Obviamente este paciente hubo que llevarlo a cirugía. Esta es la extracción quirúrgica del paciente y la válvula está comprimida. Eso es producto de cómo se hacían las válvulas en esa época. Esa es ya hay muy pocos ejemplos de compresión valvular. Yo no creo que si algunos que son todos implantadores, ¿quién ha visto compresión valvular últimamente? Que levanta, pero esto ocurre. Y por último, yo quiero llevar a las conclusiones de este estudio, el cual recomiendo leer tranquilamente para no dormirlos después del almuerzo, y es en los cambios estructurales de deterioro de la autoexpandible. Este estudio fue publicado en JAMA Cardiology el año pasado. Es el estudio más grande hecho, son 4.200 pacientes, de los cuales habían aleatorizados a cirugía y a TAVI de 1.000 pacientes contra 1.000, más o menos, 971, y 2.000 y pico de pacientes más sin estudio aleatorizado, los cuales se observaron. Y aquí están los resultados. A 5 años, estos pacientes, ¿sí?, tenían mucho menor gradiente, aquí están los gradientes, ¿sí?, durante los 5 años que las válvulas quirúrgicas, y mucha mejor área valvular mayor de 2 después de 5 años. Este es un estudio sobresaliente, 5 años, obviamente hay que esperar 10 años. Y lo mejor que ocurrió, la mejor demostración, miren, en pacientes a 5 años, 2% de degeneración valvular contra 4.8%, pero sobre todo aquí en pacientes con válvulas pequeñas, muy pequeñas, miren la diferencia, 1.3 contra casi 6. Es 6 veces mayor la degeneración valvular quirúrgica cuando las válvulas se implantan menos de 23, con respecto a las válvulas del mismo tamaño. Bueno, yo con esto los dejo. Es suficiente y vale la pena, recomiendo leer esta.